Orígenes de las 12 tribus de Israel. La nación de Israel tiene sus raíces en la figura patriarcal de Abraham. Estas promesas se cumplieron en su descendiente Isaac y luego en el hijo de Isaac, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Jacob tuvo 12 hijos, quienes serían los progenitores de las 12 tribus de Israel. Sus nombres eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Después de un periodo de esclavitud en Egipto, Dios liberó a los israelitas bajo el liderazgo de Moisés y los condujo a la tierra prometida, donde se asentaron y establecieron las 12 tribus de Israel. Durante los primeros siglos después de la conquista de Canaán, las 12 tribus de Israel se mantuvieron unidas bajo el gobierno de jueces y posteriormente de reyes como Saúl, David y Salomón. Sin embargo, esta unidad tribal no estuvo exenta de tensiones y rivalidades, especialmente entre las tribus de Judá y Efraín, que se perfilaban como las más poderosas y dominantes. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. El reino del norte, también conocido como el reino de Israel, estaba conformado por 10 de las 12 tribus: Rubén, Simeón, Zabulón, Isaacar, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés. Su capital era Samaria, y los reyes más destacados fueron Jeroboam, Acab y Jehú. El reino del sur, también conocido como el reino de Judá, estaba conformado por las tribus de Judá y Benjamín. Su capital era Jerusalén, y los reyes más conocidos fueron Roboam, Asa, Josafat y Ezequías. Causas de la división. Según los relatos bíblicos, la principal causa de la división del reino fue la opresión y la idolatría durante el reinado de Salomón. Después de su muerte, su hijo Roboam rechazó la petición del pueblo de reducir los impuestos y las cargas de trabajo, lo que llevó a la rebelión de Jeroboam y a la consiguiente separación de las 10 tribus del norte. Otros factores que contribuyeron a la división incluyen rivalidades tribales y regionales. Existían tensiones históricas y celos entre las tribus, especialmente entre Judá y Efraín. Estas rivalidades se remontaban a la época de la conquista de Canaán, cuando Josué lideró a las 12 tribus en la toma de la tierra prometida. Durante este periodo, surgieron conflictos por la repartición de los territorios, lo que generó resentimientos y desconfianza entre las tribus. Diferencias religiosas y culturales. Las tribus del norte tendían a ser más influenciadas por cultos y prácticas paganas, mientras que Judá se mantenía más fiel al culto monoteísta. Esto se debía en parte a la cercanía geográfica de las tribus del norte con los pueblos cananeos y fenicios, lo que facilitó la adopción de creencias y costumbres idólatras. Por el contrario, Judá, situada más al sur y protegida por Jerusalén, logró mantener una mayor pureza religiosa. Visión política. Líderes como Jeroboam aprovecharon el descontento del pueblo para consolidar su propio poder y reinar sobre el nuevo reino del norte. Jeroboam, originario de la tribu de Efraín, se erigió como el primer rey del reino de Israel y estableció su capital en Samaria, alejándose del dominio de la dinastía davídica en Jerusalén. Tensiones económicas. Durante el reinado de Salomón, las cargas tributarias y los trabajos forzados impuestos al pueblo generaron un creciente descontento, especialmente entre las tribus del norte, que se sentían marginadas y explotadas por el régimen centralizado de Jerusalén. Factores geográficos. La distancia geográfica entre el norte y el sur también influyó en la división, pues dificultaba la unidad administrativa y la integración de las diferentes regiones. Consecuencias de la división. La división del reino tuvo graves consecuencias para la unidad y el destino de la nación israelita. Guerra constante. Los dos reinos permanecieron en un estado de guerra casi permanente, debilitándose mutuamente. Esta rivalidad se manifestó en una serie de conflictos armados, incluyendo batallas, asedios y alianzas estratégicas con potencias extranjeras. Idolatría y apostasía. El reino del norte se alejó cada vez más del culto a Yahvé,
llegando a la adoración de ídolos como el becerro de oro establecido por Jeroboam en Betel y Dan. Esto provocó una profunda crisis religiosa y moral que derivó en el juicio divino y el castigo. Invasiones y exilios. Ambos reinos sufrieron invasiones y conquistas por parte de potencias extranjeras como Asiria y Babilonia, lo que llevó al exilio de gran parte de la población. El reino del norte fue conquistado por los asirios en el año 722 a.C., mientras que el reino de Judá fue conquistado por los babilonios en el año 586 a.C. Pérdida de la unidad. La división significó la fragmentación de la identidad nacional y la cohesión del pueblo de Israel. A partir de entonces, las 12 tribus comenzaron a tener historias y desarrollos separados, perdiendo en gran medida su sentido de unidad y destino común. Debilitamiento político y militar. La constante rivalidad y los conflictos entre los dos reinos mermaron su capacidad de resistencia ante las invasiones extranjeras. Divididos, los israelitas perdieron gran parte de su poder y protagonismo político en la región. Colapso del sistema monárquico. La división del reino puso fin al sistema monárquico unificado que había regido a Israel desde los tiempos de Saúl, David y Salomón. A partir de entonces, los reinos del norte y del sur desarrollaron sistemas políticos y administrativos separados. Repercusiones teológicas. La división del reino tuvo también profundas implicaciones teológicas, ya que puso en tela de juicio la promesa divina de establecer un reino eterno a partir de la dinastía davídica. Bajo el reinado de Ezequías y Josías en Judá, se realizaron reformas religiosas y políticas para atraer a las tribus del norte. Ezequías organizó peregrinaciones a Jerusalén e intentó integrar a los israelitas del norte al culto y la vida comunitaria. Por su parte, Josías emprendió una amplia campaña de purificación religiosa y reconstrucción del templo, buscando restaurar la unidad nacional. Después del exilio babilónico, algunos judíos regresaron a Jerusalén con la esperanza de reconstruir la unidad nacional. Movimientos mesiánicos en el siglo I d.C. En el siglo I después de Cristo, algunos movimientos mesiánicos y apocalípticos, como los de Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, preveían la restauración de las 12 tribus de Israel. La división de las 12 tribus de Israel. La división de las 12 tribus de Israel se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana y de la necesidad de un Salvador divino que pudiera restaurar la unidad y la armonía del pueblo de Dios. En conclusión, la división de las 12 tribus de Israel en dos reinos rivales marca un momento crucial y definitorio en la historia del pueblo elegido por Dios. Este evento, ampliamente documentado en los libros históricos de la Biblia, refleja las profundas tensiones y conflictos políticos que afectaron a la nación a lo largo de su existencia. Tras siglos de unidad, bajo el liderazgo de jueces y reyes como Saúl, David y Salomón, el reino se fragmentó en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, una división que tendría consecuencias devastadoras a nivel político, económico, social y religioso.